Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Ramírez Rolas Camila, soy del grupo de Tronco Común de Pedagogía número 13 y voy a hablarles sobre la prelectura, la lectura y la postlectura junto con el informe de comprensión del video. ¿Qué es la prelectura? La prelectura, también llamada lectura exploratoria, es una de las estrategias que nos permite comprender un texto de forma más exhaustiva y detallada. La prelectura es la primera de las tres fases en las que se divide el proceso de lectura exhaustiva, siendo la fase de lectura y la de la postlectura las dos siguientes. Esta consiste en prepararse todo lo que se va a leer para así poderlo entender mejor, ayudando en su comprensión lectora y en la efectividad de la actividad. Como ya mencioné, es el primer paso que debemos dar al enfrentarnos a un texto nuevo. La prelectura o lectura explorativa consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. En este primer paso conseguiremos un conocimiento rápido del tema, formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura. Comenzaremos el estudio de una manera más suave, de manera que vayamos entrando a una materia con más facilidad. Además puede servir también como para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a clase y así podremos conectar antes con la explicación del profesor, costándonos menos entender y enterándonos más del tema. Y por último, ponernos de manifiesto nuestras dudas para aclarar en clase y tomar todos los apuntes con mayor facilidad. El objetivo de la prelectura es el de descubrir cuál es la idea general de un texto antes de adentrarnos a él, así como también de conocer cuáles son sus temas secundarios. De esta forma, al proceder a leer el texto de forma normal, palabra por palabra y frase por frase, entenderemos de forma más sencilla sus detalles, que sin la debida preparación previa quizás se nos escaparían. La prelectura suele ser un proceso espontáneo, haciendo una lectura rápida del texto, viendo un poco por encima de qué va, mirando cuántas páginas y capítulos tiene el libro y otras secciones similares. Sin embargo, en otras ocasiones se hace de forma más consciente y estructurada, documentándose sobre lo que se va a leer, aprendiendo la terminología específica del texto, el contexto en el que fue escrito y adquirir la idea básica del texto, así facilitando nuestra lectura. Desde mi punto de vista, la prelectura que es llevada a cabo durante el video que anteriormente miramos comienza desde la presentación de los maestros, ya que la persona que está a cargo de este debate, se podría decir, comienza con una lectura y una presentación en donde se puede leer a lo que se dedica cada uno de los participantes de ese debate, o de esa plática más bien dicho. También es llevada a cabo cuando los profesores, que son los invitados en esta plática, leen un poquito acerca de lo que se va a tratar su presentación. Ellos nos muestran su presentación, vaya la redundancia, durante la llamada, y allí nosotros podemos dar una prelectura de los temas de los que se abarcará. ¿Qué es la lectura? La lectura es una técnica de comprensión y de decodificación de signos preestablecidos en un lenguaje y que son almacenados en un soporte, ya sea mediante palabras escritas, imágenes u otro tipo de representaciones. La lectura y la escritura forman dos caras de una misma moneda. Esto es fundamental en el desarrollo cultural e intelectual de la humanidad, ya que constituyen a la posibilidad de registrar la realidad y recuperarla en otro momento, e incluso por una persona distinta. Se trata de un proceso humano complejo, que comúnmente se realiza a través de la vista, aunque existen formas especiales de lectura como el método Braille que no dependen de ese sentido específico. Se le atribuyen numerosos beneficios en el desarrollo humano individual, dado que se trata de la herramienta fundamental de transmisión de conocimiento y por lo tanto de aprendizaje y de comunicaciones.
Existen solamente dos tipos de lectura y se reconocen por ser en voz alta, que esta es la más antigua y consiste en la lectura a viva voz pronunciando cada palabra leída del texto, y la lectura silente, que no requiere de la intervención de otra parte del cuerpo que los ojos y ocurre en el silencio. Toda lectura requiere de un texto. Este es un cuerpo de signos interpretables que encierren al mensaje a interpretar. Dicho texto puede consistir en numerosas formas de signos o símbolos, imágenes o iconos como los jeroglíficos, más o menos abstractos, ya sea que intenten representar visualmente a su referente como los ideogramas o que representan sonidos mediante un proceso más complejo de abstracción, así como las letras del alfabeto. La velocidad de la lectura de un texto depende de muchos factores, entre ellos la capacidad del lector. Para memorizar lo leído suele leerse más lentamente, menos de 100 palabras por minuto. De aprendizaje, una lectura más estándar, como la informativa respecto a un tema cualquiera, y esta recorre entre las 100 y 200 palabras por minuto. De ocio o relajada, es una lectura recreativa más relajada que puede oscilar entre los 200 y las 400 palabras por minuto. Y por último, la lectura veloz. En esta existen técnicas de lectura particularmente rápidas, que permiten alcanzar las 700 palabras por minuto. Desde mi punto de vista, la lectura que se lleva a cabo por parte del video y por nuestra parte empieza con las explicaciones de cada uno de los temas de los profesores. En lo personal, yo leía cada una de las diapositivas que los maestros presentaban cuando era su turno. Me las leí todas y sé que los demás participantes también las leyeron, e incluso las personas que estaban hablando, bueno, los profesores que estaban hablando sobre sus diapositivas también estaban leyendo un poco, aparte de explicarlas. Entonces, desde mi punto de vista, la lectura comienza ahí, con la explicación de cada uno de los temas de los profesores. La postlectura consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar la secuencia de una historia y el texto en una forma coherente. Esta técnica alude a ciertos elementos típicos que están presentes en un relato o información y plantea algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la idea principal y los lugares de los hechos? A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a comprender la lógica de un relato, permite enfocar la comprensión de la información, permite medir la calidad del relato o recuento determinado, la comprensión de términos o de cómo organiza el alumno su recuento, y permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en forma lógica. Para concluir, como mencioné anteriormente, la postlectura nos sirve para organizar la información en un orden lógico. Personalmente, después de terminar el video, volví a leer algunas de las diapositivas que nos presentaron los profesores y los apuntes que yo realicé en mi cuaderno. Más que nada para fortalecer lo que ya había escuchado y para identificar la idea principal, que como se mencionó ya en los videos, eran los retos que enfrenta la educación ante la contingencia por el COVID-19. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.